Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a trabajar con lo que es el capítulo 3, sistemas de numeración, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es poder trabajar con el tema de poder realizar conversiones numéricas, ¿sí? Y para ello vamos a tener que trabajar una serie de fórmulas que nos permiten hacer este trabajo, ¿listo? Entonces vamos a ver primero de qué se trata esto, con una breve introducción. ¿Sí? Básicamente hay que recordar que los sistemas de numeración que manejamos nosotros son del tipo posicionales, ¿ya? Quiere decir que cada dígito que lo compone a una cantidad tiene un peso por la ubicación que tiene el dígito en la cantidad, ¿ya? Entonces, un 10 tiene ese peso porque está compuesto de un dígito 1 con un dígito 0, ¿cierto? Posicional se refiere a eso. El peso de la cantidad viene por el lugar que ocupa cada dígito en la cantidad numérica, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos de sistemas de numeración y vamos a recordar que no solamente existe el que manejamos, que es el sistema decimal. Una definición que le da Eduardo Alcalde en el texto sobre lo que es un sistema de numeración es el hecho de que lo considera como un conjunto de símbolos y reglas, ¿no? Que se utilizan básicamente para poder representar lo que son cantidades numéricas, ¿ya? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos así, ¿ya? Puesto que nosotros ahora vamos a trabajar con representaciones numéricas en diferentes sistemas de numeración, ¿listo? Entonces hay que recordar que pues va a variar la interpretación de acuerdo a la simbología que cada sistema tiene. Acá lo que podemos ver en esta pantallita es, por ejemplo, un sistema de numeración, bueno, más de un sistema de numeración antiguo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, ok, fíjense que esto es un sistema de numeración antiguo, este también, creo que este es el más conocido, ¿ya? Es el tipo egipcio, básicamente, fíjense que las cantidades están representadas por un símbolo, ¿ya? Y ellos lo hicieron de esta manera, ¿cierto? Acá está otro sistema de numeración, este es el maya, ¿cierto? Acá pues ellos pensaban diferente, miren, el 1 era un puntito, miren, el 2, el 3, el 4, pero cuando llegaban a 5 no ponían 5 puntos, sino un guión bajo, ¿ya? Y el 6 lo iba componiendo con el 5, con 1, es el 6, ahí está, la rayita baja con el puntito, ¿no? Y así van combinando hasta 4 puntitos, y luego como representaban el 10 con 2 veces 5, ¿sí? Entonces, miren, este sistema trabajaba como que 4 veces se podía repetir el símbolo, ¿no? Por ejemplo, el 19, 5, 10, 15, ¿sí? Más los 4 puntitos era el 19. Y el 20 ya tenía un símbolo especial, como estamos viendo acá. ¿Ok? Entonces, cada civilización empezó a ver la necesidad de reemplazar las cantidades numéricas, ¿no? Y bueno, básicamente nosotros utilizamos uno que viene del sistema babilónico, ¿cierto? Indoarábico, más bien una combinación del indoarábico, y es lo que hoy en día conocemos nosotros como nuestro sistema de numeración que trabajamos, ¿ya? Ahora, todos los sistemas de numeración son en suma posicionales, los que hoy en día se ocupan, ¿ya? Ya no se utiliza tanto en los sistemas como vimos en los anteriores ejemplos, en los antiguos, ¿ya? Se utilizan más los sistemas de numeraciones posicionales y están basados básicamente en símbolos numéricos, ¿ya? Nosotros sabemos que la simbología de las cantidades numéricas son desde el 0, que indica nulo, hasta el dígito o la representación del 9, ¿cierto? Y a partir del 9, o sea, pasando del 9, empiezan las combinaciones del 1 o los dígitos 0, 1, 2, 3 y para adelante, ¿ya? Entonces, si tú te pones a fijarte cómo hemos representado una cantidad numérica nosotros, siempre estamos manejándonos entre estos 10 símbolos, ¿no? Del 0 al 9, ¿ya?
Entonces, una cantidad numérica posicional, dice, puede ser representada, ¿no?, de acuerdo a la posición que ocupa cada dígito en la cantidad. Acá, por ejemplo, por favor, pongamos atención cómo se ha analizado el posicionamiento de dígitos de la cantidad, ¿ya? Ok, acá, miren, la cantidad numérica es esta, ¿sí? Tiene un punto y 3 decimales, ¿sí? Ok. Cuando yo voy a analizar la cantidad numérica, desgloso cada dígito, ahí está, y lo hago de la siguiente manera. El punto es un marcador, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, los números que están después del punto, o los dígitos que están después del punto, van a ir marcados como posiciones negativas, ¿ya? Entonces miren, por ejemplo, el 3, ¿sí? El 3 que estaba después del decimal, el 3 que estaba después del decimal, que es este, va a tener la posición -1. El 2, -2. El 4, -3. Entonces está en forma descendente viendo en los negativos, ¿cierto? Ahora, del 3 delante del punto, para la izquierda va a ir aumentando la posición del dígito. Entonces miren, por ejemplo, este 3 es este que estaba después del punto, ahí le empieza a poner la posición 0, ¿sí? Luego le sigue la posición 5, del dígito 5, 9, 4, 2 y 1. Entonces, las posiciones del lado izquierdo eran de 0 a 5 y las posiciones del lado derecho eran de -1 a -3. Entonces, este es el principio básico para analizar la ponderación sobre las cuales están regidas las representaciones numéricas, ¿ya? Entonces, solo hay que recordar que del punto decimal para la derecha va ascendentemente los negativos, y del punto decimal para la izquierda van los números positivos, ¿ya? O las posiciones positivas en forma ascendente. Esto significa que cada cantidad será ponderada de acuerdo a la posición que ocupa. Por ejemplo, acá dice el dígito 5, ¿sí? Ahí está el 5, se multiplica por la base en la cual está la cantidad. Esta cantidad estaba en base 10, lo multiplico por la base que es 10, y lo elevo a la posición que ocupa el dígito. El dígito 5 ocupaba la posición 1, entonces 5 por 10 a la 1. Entonces, esto es igual a 50. 50 es la ponderación del dígito 5 en la cantidad, ¿sí? Entonces, resulta interesante de que cada dígito, en realidad, tiene una ponderación, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les dijera cuál es la ponderación del dígito 9, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la ponderación del dígito 9? ¿A qué pondera el dígito 9 que está acá? 9.000. 9.000. Lo tendríamos que revisar. El dígito 9 va a ser igual a 9 multiplicado. 900. A ver, 9 por 10 elevado a, eso va a ser mi potencia, elevado a, digamos, la posición. Esta es 2. 0, 1, 2. Correcto. La posición es 2 y eso sería 900. Exacto. Eso sería la ponderación del dígito 9, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ponderar todos los dígitos, ¿ya? Y tener la ponderación de cada dígito. Ahora, resulta, ¿no?, que si sumáramos la ponderación que tiene cada dígito, ¿sí? Si sumáramos la ponderación de cada dígito, es decir, de todos, nos vamos a encontrar con una cantidad exactamente igual a la que indica su representación del número en la base 10, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estamos sacando ahorita? Estamos indicando de que cada dígito de la cantidad tiene una ponderación, y esa ponderación se la representa por el dígito multiplicado por la base en la que se encuentra, elevado a la posición que ocupa en la cantidad. Esta representación de fórmula tiene un nombre hoy en día, se le llama teorema fundamental de la numeración. Este teorema nos sirve a nosotros para poder representar cualquier cantidad numérica en un sistema posicional hacia la base 10, ¿ya?
Entonces, si yo quiero representar una cantidad que está en base X, donde X es una cantidad en un sistema posicional, yo lo puedo transformar a base 10, simplemente haciendo reflejo o haciendo uso del teorema fundamental de la numeración, es decir, empleando esta fórmula que hemos indicado acá. Vamos a formalizar viendo un poquito la fórmula, ¿ya? Vamos a ver, acá, vamos a ir a la siguiente. Ok, más adelante lo que voy a tratar de hacer es justamente mostrarles la representación genérica de la fórmula, pero para poder trabajar esa representación, acá les estoy mostrando una lista de algunos sistemas de numeración posicionales muy conocidos, ¿ya? Por ejemplo, está el binario, donde tenemos los símbolos 0 y 1, y en realidad tiene solamente dos símbolos, ¿ok? Tenemos también el sistema de numeración octal, con 8 símbolos, de 0 a 7, ¿ya? El decimal, que es el que usamos nosotros, con 10 símbolos, de 0 a 9. El hexadecimal es un sistema de 16 símbolos, ¿cierto? Válidos. Entonces, de 0 a 9 son 10 símbolos numéricos. Como ya no hay más representación de dígitos numéricos, se recurre al abecedario. Entonces usamos las A, B, C, D, F. Entonces utilizamos símbolos de 0 a 15. Acuérdense de que después del 9 vendría un 10, ¿verdad? Pero yo no puedo poner acá 10 porque ya serían dos símbolos combinados. Entonces se usa el símbolo A, pero en realidad una A representará el 10, un 10 ponderado. Acá una F en el fondo representará un 15 ponderado, ¿sí? A eso me refiero, ¿ya? Podemos tener otros sistemas un poquito más grandes, como por ejemplo este de dice X, ¿no? La base es X, entonces seguramente tiene Z cantidad de dígitos, ¿ya? Normalmente podemos decir que si la base es 16, ¿no? Tiene 16 símbolos, pero como empiezan en 0, están yendo de 0 a 15, ¿sí? Un quinceavo. Si este es de un sistema X, entonces yo diría que está yendo de 0 a Y, por ejemplo, ¿no? Entonces 1 más de Y sería el Z, ¿cierto? Entonces yo puedo hablar de un sistema de base 20, por ejemplo, donde hay 20 símbolos para representar la cantidad, pero ¿cómo sería la interpretación? A ver, acá. Si hablamos de un sistema de base 20, hablamos de símbolos de 0 a 9, por la parte numérica, pero luego tendría que emplear símbolos del alfabeto, ¿no? Tendría que tener A, tendría que tener ¿hasta dónde? De A hasta dónde iría para llegar a los 20 dígitos. ¿Quién me ayuda? Hasta H, ¿sí? J, Ahorita lo contamos, ¿sí? Me parece que es hasta H, ¿ok? Tú tienes que ver que el A es el decimoavo, ¿sí? Entonces tienes B, C, D, E, F, G, H, I, J. Muy bien, es hasta J. Hasta J contemplan los 20 símbolos, ¿no? O los 20 símbolos que yo voy a necesitar dentro de la representación de un sistema de base 20. Pero eso qué significa? Que por ejemplo la A, ¿no? En realidad cuando lo pondere, para mí va a ser como si fuera un valor de 10, ¿sí? Y la J, ¿a qué ponderará? 20, Ahí hay que tener siempre mucho cuidado. El sistema es de base 20, está yendo hasta 19. J, correcto. Por lo tanto, J es 19. Acuérdense que si la base, ¿sí? La base es 20, ¿no? Los símbolos, ¿sí? Los símbolos son de 0 a 19, ¿ya? Siempre es uno menos que la base, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque empiezan en 0, ¿ya? Entonces, esto hay que tomar en cuenta cuando estamos analizando el tema de
de cómo representar las cantidades numéricas en otras bases. ¿Listo? Ok, estamos hablando del tema de conversiones numéricas y les comentaba que para poder convertir de un sistema en base X a base 10 íbamos a utilizar el teorema fundamental de la numeración, ¿ya? Este teorema es para nosotros importante porque nos permite ir de una base a otra como un intermediario, ¿listo? Cualquier sistema posicional puede ser llevado a base 10 gracias al teorema fundamental de la numeración. Este está basado en justamente el tema que vimos en la diapositiva anterior, en la representación que tiene cada dígito dentro de la cantidad, ¿ya? Luego de ver el teorema, de analizarlo y que sepamos hacer conversiones de base X a base 10, vamos a irnos a trabajar en el sentido inverso a las conversiones. De base 10 los vamos a llevar a otros sistemas de numeración y esta forma de llevarlo a otro sistema ya no va a ser simplemente con una fórmula como el teorema, ¿sí? Viene de tres maneras. Uno para convertir números enteros, otro solamente para convertir parte decimal de un número entero, y una tercera fórmula que nos va a permitir convertir el número real completo, es decir, su parte entera y fraccionaria. De estos tres, se pueden manejar perfectamente las conversiones conociendo los tres métodos, pero de todas maneras yo a ustedes les recomiendo que cuando hagan conversiones numéricas, en la parte decimal sobre todo, ocupen el método que vamos a trabajar acá. Porque con este otro método, el tercero, en la parte decimal tiende a extenderse demasiado, ¿sí? Mucho esfuerzo para lograr un solo dígito de conversión. Entonces yo les recomiendo hacer combinación. Para la parte decimal, siempre utilizar el segundo método, que viene específicamente para la parte decimal de una cantidad numérica, ¿no? Y para la parte entera, puedes utilizar o el método que vamos a ver acá, ¿sí? El primero, o el que puede realizar ambos, ¿ya? Entonces, hay que saber los tres y hacer algunas combinaciones para lograr, ¿ok? Y bueno, después de haber visto esto, vamos a ver que algunas conversiones pueden ser hechas de manera directa. De base 10 puedo ir a cualquier sistema de base X, ¿no? Que es nosotros utilizando alguna de estas tres estrategias. Pero de base X puedo ir también a base Y, ¿sí? Para ir de base X a base Y tenemos que idear alguna estrategia más adelante, ¿ya? Alguna conversión también que podamos necesitar, un tercer caso es estando, por ejemplo, en base 2, en la base binaria, ¿no? Esta puede llevarse, dice, a base Z, donde Z es potencia del 2. Este caso indica que los números binarios o las cantidades en binario pueden ser llevados a otras bases que son potencias del 2 de manera directa, ¿sí? De manera directa significa sin necesidad de tener que pasar por el TFN. Normalmente cuando quiero ir de base X a base Y, yo necesito ir de base X a base 10 con el teorema fundamental. Y luego de base 10 recién llegar a base Y, ¿cierto? Entonces, acá estamos resumiendo muy bien el compendio de lo que vamos a ver ahora paso a paso. Sé que tienen algunas dudas, ¿ya? Y tienen que irse puliendo a medida que avancemos el día de hoy, ¿ok? Los vamos a ver los tres casos al final, cuando podamos manejar ya estas, básicamente, 4 fórmulas que hay que aprender para realizar conversiones numéricas. Ya yo les voy a presentar los 3 casos que estoy poniendo acá y van a ver ustedes que pueden trabajarlos perfectamente con esas 4 fórmulas, ¿ya? Ok, vamos a ver acá. Ok, vamos a ver con el primer caso que normalmente vamos a tener, que es convertir de base X a base 10. Hay una cantidad que está en un sistema X y lo queremos llevar a nuestro sistema nuestro, que es el base decimal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso del teorema fundamental de la numeración. ¿Y este qué nos dice? Un sistema de base 10, ¿sí? Puede ser llevado a otras bases, ¿ya? Mediante métodos conocidos, ¿ya? Todavía nosotros no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. Pero también es posible que un número que esté en un sistema de base Y
pueda ser llevado a un sistema de base 10. Es decir, que puedes ir para allá o puedes ir para este lado. Entonces, ambas cosas son posibles. Pero llevar de base X a base decimal es solamente posible con el teorema. Para este otro no nos sirve el teorema fundamental. El teorema fundamental trabaja en este sentido, de base X a base 10. Pero al revés no es así. Necesitamos otras estrategias, ¿ya? Entonces ahí dice, acuérdense de que hay 3 reglas de conversión, ¿ya?, que necesitamos conocer para poderlo trabajar. Hago esta especificación porque en los exámenes tienden a confundir esta parte, ¿ya? Bueno, el teorema está representado con esta fórmula que estamos viendo acá, ¿sí? Esta es la simplificación del teorema fundamental de la numeración. Ahora, ¿cómo se lo interpreta? Un número, ¿sí?, un número en base 10 va a ser igual, dice, al sumatorio desde el dígito en la posición inferior, ¿sí?, el primer dígito en la posición derecha, si lo quieren ver así, hasta el dígito más alto en el lado izquierdo de la cantidad. Acuérdense, acá abajo tengo, por ejemplo, una cantidad muy chiquita, fíjense, 2.1, y está en base 3. El teorema que va a decir, sumarizar, dice, sumarizar desde su dígito, desde la posición en el dígito inferior al superior, acá es menos m. Entonces, el dígito inferior sería el 1 que está acá. ¿Y qué posición tiene este 1? ¿Quién me dice? ¿Qué posición tiene este 1 que está a la derecha del punto? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Entonces acá diría desde menos 1 hasta dónde. ¿Cuál es la posición más alta que tiene esta cantidad? Es a la izquierda del punto. Y a la izquierda del punto comenzamos desde la posición 0. Por lo tanto, la posición más alta que tiene la cantidad es 0. Entonces aquí en la representación diría el sumatorio desde la posición menos 1 hasta la posición 0. Eso significa este símbolo, es un sumatorio. ¿De qué? ¿Qué es lo que va a sumarizar? Cada dígito en esa posición i multiplicado por la base elevado a la potencia de la posición, ¿sí? Acuérdense que i es la posición del dígito en la cantidad. Por eso aquí dice de i igual menos m a i igual n. Y aquí dígito sub i multiplicado por la base elevado a la posición i. Interpretemos este 2.1 que está en base 3. Entonces, comenzamos. El dígito 2, ¿sí? Estoy empezando a sumarizar. El dígito 2 multiplicado por la base en que está es 3, elevado a la potencia de la posición. ¿Qué posición tiene el 2? Tiene la posición 0. Más el siguiente dígito, 1, multiplicado por la base que es 3, elevado a la posición que ocupa el dígito. El dígito 1 tiene la posición menos 1. Entonces, esto es la sumarización que indica el teorema. Cuando uno empieza a sumar 2 por 3 a la 0 es 2, más 1 por 3 a la menos 1 es 0.3, y aquí tenemos el 2.3. Entonces, 2.1 en base 3 es equivalente a 2.3 en la base 10, ¿sí? Entonces, la interpretación del teorema es importante que nosotros la sepamos, ¿ya? Esta es la primera fórmula que hay que anotar en los apuntes para que ustedes los vayan memorizando y la ocupen. Acuérdense, esto solo sirve para llevar un número de base X a base 10, ¿ya? A base 10. Entonces, si aquí tengo una cantidad en base 10 y yo uso el teorema para representarla, voy a llegar a la misma cantidad en la base 10, por si acaso, ¿ya? Entonces, igual sirve para el mismo, aunque no tiene sentido, ¿no? Si yo tuviera 2.3 en base 10 y utilizo el teorema para representar la cantidad en base 10 otra vez, me va a salir el mismo 2.3, ¿no? Porque el teorema lo hace así, ¿ok? Bueno, ahora que ya sabemos esta fórmula general, hay que hacer algún ejercicio. Jóvenes, me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a empezar entonces a hacer uso del teorema fundamental de la... Acá, por ejemplo, miren, yo estoy tratando de anotar una cantidad en base 4, pero hay que recordar, ¿cierto?, de que los dígitos válidos en una base 4 tienen que ser de 0 a 3, ¿ya? Ok, los dígitos válidos en una base 4 solamente son de 0 a 3, entonces hay que tener cuidado
de no poner mal la cantidad en una base, ¿ya? Estando en base 4, vamos a intentar la conversión a la base 10 y para ello vamos a hacer uso del teorema fundamental de la numeración. Para poder trabajar el teorema, lo que necesitamos es primero posicionar cada dígito. Entonces voy a agarrar de la coma para la derecha, van a ir los negativos, aquí viene el menos 1, y este va a ser el menos 2. De la coma para la izquierda van a ser los positivos, pero a partir del 0, acá el 1, y voy a aumentarle un dígito más, ¿sí? El dígito de la posición 2. Acá le voy a poner un 2, ¿sí? Para que esté más claro cómo se trabaja el teorema, ¿ya? Ahora empezamos a hacer uso de la fórmula que dice simplemente empezar a sumarizar. Entonces eso significa que 213,21 en la base 4 va a ser igual a. Voy a empezar a sumarizar. Entonces, el dígito. Vamos con el primer dígito. El dígito 2 multiplicado por la base en que se encuentra. La base es 4, elevado a la posición que ocupa, el cuadrado. Más el siguiente dígito, 1, por la base 4, elevado a la posición 1. Las posiciones las estoy leyendo de acá que están con rojo, ¿sí? Más, siguiente dígito, 3, por la base 4, elevado a la posición que ocupa, que es 0. Más, siguiente, 2, por 4, elevado a la menos 1. Más, siguiente, 1, por 4 elevado a la menos 2. Cuando hacemos la representación podemos usar ya la calculadora, ¿no es cierto? 4 por 4, 16 por 2 son 32. Más 4 por 1, 4, más 4 a la 0. ¿Cuánto es 4 a la 0? ¿Se acuerdan? 1. 1, ¿vieron? 4 a la 0 es 1, por 3 son 3, más, ahora, en este caso ya estoy necesitando ayuda de la calculadora, ¿no? 4 a la menos 1 por 2, entonces ahí podemos hacer uso, ¿sí? Vamos a ver, si ustedes lo pueden sacar y meditan también, igual se los voy a aceptar. Ahí sería como un cuarto entre 2, un medio, 0,5, ¿verdad? Más 1 entre 1 por 4 a la menos 2, ¿sí? 0.0625. Entonces ya tengo que empezar a sumar todo, ¿no? Entonces si varía, por favor me avisan para que lo revisemos. Entonces aquí me está diciendo 39, anoto todos los dígitos para que tenga mayor exactitud, por favor, ¿sí? Y esto ya está en base 10, ¿no? Porque el teorema lo que hace es convertir a la base 10, ¿listo? Es importante que ustedes ahora me sigan con la calculadora para que podamos sacar los ejercicios y no tengamos algún error, ¿ya? Yo voy a estar revisando constantemente. Entonces ahí está un ejemplo muy sencillo del uso del teorema fundamental de la numeración. Hagamos un segundo ejercicio, pero ahora voy a utilizar unas cantidades un poquito más grandes, ¿ya? Por ejemplo, voy a meterme con las letras, ¿sí? Bueno, puede tener muchos dígitos, ¿no? La cantidad es una cantidad que está en base 14 y está pidiendo llevarlo a la base 10. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el TFN, el teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Siempre hay que tener claro los dígitos. Miren, acá cuando trabajamos con la base 4 no era tan complicado, ¿no? Porque nosotros decíamos la base 4, bueno, los dígitos de la base 4 son el dígito 0, ¿cierto? El dígito 0, el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3, ¿cierto? Esos eran los dígitos válidos en la base 4, ¿ya? 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero ahora que estoy en una base que es un poquito mayor, que es la base 14, a ver si ustedes me ayudan, ¿cuáles serían los dígitos válidos en la base 14? Tienen que ser 14 símbolos. Yo sé que va a empezar con 0 y luego van a ir hasta el 9, ¿cierto? Luego tengo que continuar con letras, ¿no? Si es la base 14, van a ir de 0 a 13, ¿no? Entonces hasta el 9 tengo 10, ¿cierto? Luego tendré que continuar con A, B, ¿cierto? Y C, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, ingeniera.
Ok, entonces tenemos ya la representación de los símbolos que van a ir en la base 14, ya de 0 a 13. Ahora, es importante eso tener claro porque cuando estemos convirtiendo vamos a necesitar las ponderaciones, ¿ya? Las ponderaciones también es útil tenerlas a un ladito. Vamos a ponerla acá. Ingeniera, es hasta base de 14, no iría hasta D. A ver, vamos a revisar. Esa es la duda que tenemos siempre. Miren, tú dices aquí está el decimal y aquí está la base 14, ¿cierto? Sí. Es hasta F, creo. Va No, de hasta 0 D. de 0 a 9. Y eso es como que va de 0 a... Uy, 9. vamos a volcar aquí. 0 a 9 es 10. Ajá, aquí tengo la decimal y aquí tengo la base 14, ¿ok? La representación me refiero. Ya, entonces ahorita lo revisamos porque siempre es importante tenerlo claro. En decimal tengo de 0 a 9 y en base 14 es como si tuviera también de 0 a 9. Pero como es la base 14, ¿no es cierto? En decimal yo sé que después del 9 viene el 10, el 11, el 12 y el 13. Ahí yo ya estoy segura que están los 14 símbolos que necesito. Pero en la base 14 tengo que ir A, B, C y D. ¿Ok? Hasta D. Entonces va hasta D. Entonces siempre hagámonos la tablita para no olvidarnos de los símbolos que son válidos. ¿Ya? Vamos a agarrar acá. Le vamos a aumentar el que falta. ¿Sí? Nos falta la D. ¿Listo? Ya tenemos entonces claro los símbolos que van a ir en esa base. Ya no olvidemos que es importante tomar en cuenta eso. Comencemos a usar el teorema entonces ahora. Para usar el teorema, lo primero que hago con la cantidad es posicionar. Entonces ustedes de la coma para la izquierda empezamos en 0, 1, 2 y 3. De la coma para la derecha va con los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y una vez que lo tengo así, empiezo a representar la cantidad, ¿no? De acuerdo al teorema. ¿Cuál es la cantidad que hay que representar? A987,C25. Y este está en base 14. Bueno, entonces en este punto ya vamos a necesitar seguro la calculadora porque hay bastantes cantidades grandes. Empiezo con el A, ¿cierto? Pero no voy a poner una A. Voy a poner ¿qué cosa? El A aquí representa, voy a la tabla, la A representa un 10. Por lo tanto, 10. Eso es lo que hay que escribir. Hay que tener cuidado con eso. 10, ¿sí? Por la base 14 elevado a la posición. En este caso, 3. Más. El siguiente, 9 por 14 al cuadrado. Más. 8 por 14 a la 1. Más. 7 por 14 a la 0, más el C otra vez, el C equivale a un 12, entonces aquí 12 por 14 a la menos 1, más 2 por 14 a la menos 2, más 5 por 14 a la menos 3. Listo. Entonces, ahora ya tengo la cantidad lista para representarlas en numéricas, ¿sí? Entonces vamos a ver en las calculadoras, si podemos hacerlo rápido. Tengo 14 a la 3, ese es un número muy alto, ¿sí? Si saco mal, pues me ayudan con la calculadora, ¿listo? 27.440. Más, ¿sí? En una hoja de Excel esto sale más rápido, ¿sí? 1764. Más 8 por 14. 112. Más 7 por 14 a la 0. Son 7. Más 12 por 14 a la menos 1. Ahí empiezan a salir muchos decimales, ¿sí? Entonces, siempre les aconsejo que si hacen con la calculadora, lo vayan grabando en las memorias, ¿ya?
0,8571. Voy a usar 6 dígitos en la parte decimal. 857142. Más. Tengo, este era el 12 entre 14, ¿verdad? Ahora sería 12 entre 0,0612244. 0,62, perdón. 0,061. Eso me van a dictar. 0,061. 22,4. 22,4. Luego me está faltando el 5, ¿cierto? Por 14 a la menos 3. Ese más, por favor, pásenme. 1,8221. 8221. 57. Listo. Ahora solo hay que sumarizar toda la cantidad para sacar el resultado final. A ver, súmenlo ustedes y yo igual lo voy a hacer para luego ver si coincide. Ingeniera, hay que hacerlo con los paréntesis más. Los paréntesis yo los pongo para que no haya error de interpretación, ¿ya? Ya. Y ahí como salió con hartos decimales, con 6 nomás copiamos. Sí, con 6, con 6. A ver, revisen ustedes, pero me sale 29.325 punto. Vamos a usar también 4 decimales. Bueno, el séptimo. Y este estaría ya en base 10. ¿Sí? A veces, acá es el problema, ¿no? Se sabe el método, pero nos equivocamos con el cálculo. ¿Sí? Entonces, en las clases presenciales era la calculadora el problema. ¿Ya? Quiero saber si les coincide para repetir la operación. Ingeniero, está bien. ¿Sí? Entonces la vamos a dejar ahí como el resultado final, ¿ya? Son 29. Solo que al final me sale 86. Sí, es porque porque estoy con mayor exactitud, ¿cierto? Eso siempre va a pasar, ¿ya? En las calculadoras se les indica en el examen con cuántos dígitos van a trabajar, porque fíjate que te sale hasta 10, 14, 15 dígitos. Entonces siempre se les dice que cuanto más dígitos ocupe, más exacta es la conversión, porque la parte decimal ya va perdiendo exactitud en la conversión, ¿ya? Bueno, entonces ya está claro, ¿sí? El teorema fundamental nos sirve para ir de una base X a base 10 sin ningún problema. Ok, ahora necesito saber si ustedes me pueden hacer un ejercicio. Vamos a poner el 3. Ustedes lo convierten y al retorno me dan el resultado o me sacan captura de pantalla para mandármelo, ¿ya? Estamos diciendo que para hacer la conversión ahora de un sistema de base 10 a base Y, o sea, otro, existen 3 reglas, ¿ya? Acá las 3 reglas son genéricas, pero aquí está explicando cómo aplicarla a cada sistema en específico, porque las diferencias están marcadas con rojo. Fíjense, es la misma técnica, pero ¿cuál es la diferencia? La base en la cual se quiere hacer la conversión. El binario es base 2, el octal es base 8 y el hexadecimal es base 16. Entonces, vamos con la primera estrategia. Conversión de un número entero por divisiones sucesivas entre la base. Aquí hay una palabra clave que de repente es necesario aumentar, y yo lo voy a hacer para la siguiente vez. Es divisiones enteras sucesivas, ¿ya?
divisiones enteras sucesivas entre la base hasta que el residuo sea menor que la base, es decir, menor que el 2. Entonces, acá la palabra clave es divisiones enteras sucesivas, es decir, que se divide entre el 2, se divide entre el 2, el resultado otra vez entre el 2, el resultado otra vez entre el 2. Pero son divisiones enteras, no tienen decimal, ¿ya? Tienen un residuo o resto, ¿ok? Lo mismo en la base 8, divisiones enteras sucesivas entre 8, hasta que el residuo o el resultado me arroje que es menor que 8. Es que ya no se puede seguir dividiendo si me arroja menor que 8. Y luego para adelante lo mismo, ¿ok? En la parte entera, entonces la palabra que queda es divisiones enteras sucesivas entre la base en la que se quiere convertir. Para la parte decimal, para convertir la parte decimal de un número real, lo que hacemos es, dice, multiplicaciones sucesivas por la base, hasta que la fracción dé como resultado 0, o se tengan los suficientes dígitos que nos permitan sobrepasar un error. En pocas palabras, hasta que se tengan los dígitos suficientes de la conversión. Si te piden convertir a 8 dígitos, entonces tú tendrías que hacer 8 multiplicaciones sucesivas entre la base para lograr la conversión, ¿ya? Entonces acá nos tenemos que quedar por palabras claves porque vamos a empezar a hacer las fórmulas y esas fórmulas están basadas en esas palabras clave, ¿ya? Entonces las voy a enmarcar para que quede claro. Ok, acá divisiones sucesivas, ¿sí? Acá multiplicaciones sucesivas, ¿ok? Y el último, la última estrategia es capaz de convertir tanto la parte entera como decimal de la cantidad. Y esto lo hace con otra operación. Restas sucesivas de potencias de la base, ¿sí? Restas sucesivas de potencia de la base. Entonces, si ustedes se ponen a mirar esto, ¿no es cierto? Dicen, bueno, son operaciones básicas, ¿no? Pero lo malo es que a veces las confundimos o no hacemos caso, ¿no? La palabra clave en las divisiones sucesivas es que las divisiones son enteras, ¿ya? Ahora, las multiplicaciones sucesivas, ahí no hay pues ninguna palabra clave, solamente son multiplicaciones y ahí nunca he visto problemas en las conversiones que hacen por general. Ahora, por restas de la potencia de la base, ahí hay que preguntarme cuáles son las potencias de la base en la que voy a convertir. Yo voy a hacer la estrategia con un sistema X y ustedes luego revisan el cuadrito y sería importante que ustedes hagan su frase, ¿no? Y digan, si yo quiero convertir la parte entera de un número, voy a hacer esto. Ustedes apropien su propio concepto y hagan su propia tablita, ¿ya? Porque definitivamente he visto que lo hacen, pero no lo hacen correctamente y por eso hay los errores al momento de convertir. Entonces, empecemos con la primera estrategia. Vamos a ver uno nuevo y ahora vamos a empezar. Nuestro ejercicio número 3. Va a decir convertir. Y ahí vamos a poner, la cantidad está en base 10, ¿sí? Y lo voy a llevar a una base, por ejemplo, la base 7. Yo quiero llevar a la base 7. La regla dice divisiones sucesivas entre la base, ¿sí? A la que quiero convertir. Pero igual que antes, es importante que ustedes tengan claridad siempre de los dígitos válidos, ¿no es cierto?, en la conversión. Nosotros trabajamos en base 10, pero aquí hay que trabajar ahora en base 7. Si está hablando de base 7, los dígitos serán de 0 a... ¿A dónde? ¿De 0 a dónde? 9. Si la base... A 7, a 6. Sí. 6. A 6. Correcto. Si la base 7 es de 0 a 6. Muy bien. Entonces, en este caso, fíjense que son los mismos que van a ir en la base 7. Están a la par, ¿no? El problema es realmente cuando me paso de la base del 9, ¿no es cierto? Ahí es el problema. Entonces, son equivalentes completamente. Por eso es fácil convertir cuando las bases son chicas, ¿no? Pero cuando la base es grande, ahí es donde nos cuesta un poco más. Ok, empezamos entonces a realizar las divisiones sucesivas. 3, 5, 9 dividido entre la base que quiero convertir, en este caso 7. Empiezo a hacer como divisiones, ¿sí? 35 entre 7, ¿de a cuánto?
5 por 7, 35. Al 35, 0. Baja el 9. ¿De a cuánto? De a 1. 1 por 7, 7. Al 9, 2. Esto es el significado de división entera. Fíjense que hay un residuo, un resto, ¿sí? Hay un resto que ha quedado y el resto, por si acaso, siempre es menor que la base. Si te sobrara, por ejemplo, un 8 o un 7 inclusive, tú dirías, esto está mal, he dividido mal. Siempre tiene que salirte un dígito de la conversión. Dígitos válidos son de 0 a 6, entonces no me puede sobrar un 7. Me pueden sobrar valores entre 0 y 6. ¿Y por qué se dice divisiones sucesivas? Porque este resultado lo voy a volver a dividir entre la base, que en este caso es 7. De ahí viene el tema, ¿no? Divisiones sucesivas entre la base. Otra vez, ¿de a cuánto? 7. 7. Muy bien. De a 7 al 51 son 2. Entonces, nuevamente hay un resto acá y voy a seguir. Ahí hay coincidencia que a veces no hay. El 7, bueno, todavía puedo hacer una división entre el 7 de a 1. Ahora me sobra 0, ¿no es cierto? Entonces ahí está. ¿Ok? El 1 es menor que la base, 1 es menor que 7. Sí, ahí me puedo detener. Me puedo detener aquí porque este también va a ser parte del resultado o la solución final. ¿Ok? Ahora, ¿cómo consigo el resultado? Armando los dígitos encontrados en el sentido inverso. ¿Sí? Quiere decir de que el primer dígito que encontré, que era este 2, va a llegar a ser el último. Entonces lo voy a acomodar para que comprenda. Tenés el 3, 5, 9, que estaba en base 10, yo lo he convertido a la base 7, y los dígitos son, el primero es el 1, ¿sí? El 1. Luego el 0. Luego el 2 y luego el 2. ¿En qué base está esto? En la base 7. Entonces ya tengo la conversión. Fíjense que todo es lógico. El resultado tiene dígitos válidos de la base 7, correcto, porque solo son de 0 a 6 y aquí todos los dígitos están en ese rango. Ahora, la cantidad, fíjate que la base era 7, es menor. Como la base es más chica, tiene menos símbolos para representar la cantidad, por lo tanto se va a ver el número como si fuera más grande. Y si tú miras 359 en base 10, se ve mucho más pequeño que él pareciera un 1022, ¿no es cierto?, en la base 7. Eso es muy normal por la base a la que estamos viendo, ¿ya? A la forma de verificar esto, ¿cuál sería? ¿Cómo verificamos? Llevarlo a esa base 7 a base 10. Correcto, eso lo hacen ustedes ya, ¿sí? Revisar, ¿no es cierto? Sí está correcto. Entonces, en los exámenes, si tienen el tiempo, ustedes también pueden hacer la revisión. Ustedes tienen que decir 1022, que está en la base 7, lo llevaré a la base 10 y debe ser exactamente el mismo resultado, el mismo enunciado, que el enunciado, ¿no? ¿Cómo van a hacerlo? Con el TFN, el teorema fundamental de la numeración. Y con eso ya tenemos listo lo que son las cantidades numéricas enteras convertidas a otra base. ¿Ya? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Ok, vamos con la segunda estrategia. ¿Sí? Porque el práctico ya lo podemos poner el día de hoy para que vayan avanzando con la parte teórica. ¿Ya? Vamos con la segunda estrategia. Este era nuestro ejercicio número 3. Ahora vamos a hacer el cuarto. Ahora vamos a hacer del otro lado. Imaginemos que tenemos una cantidad que es, por ejemplo, 0, bueno, vamos a usar otra base. 7, 9, A y C. Y este está en base 13. ¿Sí? Oh, perdón, queremos hacer al revés. Ahorita me acordé. Estamos de base 10 a base 13. Perdón. Vamos a poner una cantidad. Este está en base 10 y lo tenemos que llevar a la base 13. Como vimos en la teoría, la palabra clave, ¿cuál era? ¿Con qué estrategia lo vamos a hacer? Multiplicación sucesiva. Correcto.
Divisiones sucesivas. No, multiplicaciones. Las divisiones sucesivas solamente son para la parte entera de la cantidad. Acá la parte entera es 0, no necesita hacerse nada. El ejercicio está enfocado a que lo resolvamos para la parte decimal. Y la parte decimal lo hacemos con multiplicaciones sucesivas. Esa es la palabra clave en esta pizarra. Multiplicaciones sucesivas. Entonces también hay que tener claro la simbología que vamos a necesitar, ¿cierto? Tenés tu base que es 10 y vas a trabajar a la base 13. Como la base es 13, va a ser válido de 0 a 9, 10, 11 y 12. 12 es uno menos que 13, pero en la base 13 tú vas a ir idéntico hasta el 9 y luego tienes que utilizar las letras A, B y C. Entonces C es el último símbolo válido en la base 13. Ok, ya tengo claro los dígitos que me deben salir, ¿no es cierto? ¿Y cómo hago la operación? Multiplicaciones sucesivas. Entonces, comienzo a agarrar la parte decimal de la cantidad. Bueno, no tiene parte entera, entonces prácticamente la estoy tomando toda. Entonces, 0,79580 multiplicado por la base a la que quiero convertir, que en este caso es 13. Ahora sí voy a necesitar que ustedes me ayuden con sus calculadoras y voy a tratar también de hacerlo por acá. ¿Sí? Tenemos a 0.79. 10,3454. Ok, muchas gracias. 10,3454. Ahora sí es muy importante que siempre arrastremos todos los decimales, ¿ya? Me van a dictarlo completo. ¿Por qué? Porque si empezamos a cortar, vamos a perder exactitud en la conversión, ¿no? Ahora, algo que hay que notar igual que en el anterior caso. El resultado que vamos a encontrar es lo que está delante de la coma en la multiplicación que hicimos. Me refiero a esto. Este va a ser parte del resultado, ese 10 que han encontrado ahí, ¿ok? Entonces, deben observar que lo que sobra o lo que está delante de la coma siempre es válido dentro de la base 13. El 10 es válido porque equivale a un A, nosotros luego le vamos a representar como si fuera una A. ¿Qué es lo que va a ir a la siguiente multiplicación? Todo excepto la parte entera del resultado. Tengo que arrastrar solamente la parte decimal, ¿sí? Solamente la parte decimal. Todo esto se va a venir a volver a multiplicar. Eso significa que vamos a agarrar 0, luego 3, 4, 5, 4 multiplicado por 13 otra vez, ¿sí? Y esto va a significar, ¿qué cosa? 4,4902. 4,4902, ¿cierto? Entonces, fíjense, me ha salido 4 delante y está también válido. Voy a hacer la siguiente operación otra vez. Voy a arrastrar la parte decimal solamente para la siguiente multiplicación. Y eso significa que nuevamente tengo 0,4902 y lo vuelvo a multiplicar por 13. ¿Hasta cuándo debo multiplicar? Esa es la pregunta que tienen. Una respuesta es hasta que tengas los dígitos suficientes. ¿Cuáles son los dígitos suficientes? Cada multiplicación me está arrojando un dígito de la conversión. Entonces, hasta que tenga los dígitos suficientes, es una forma, ya, multiplicar el número de veces que es necesario. Otra es hasta que ya no sea posible multiplicar porque ya no tiene sentido. ¿Y cuándo no va a tener sentido multiplicar? Es cuando cuando se repita. Muy bien, esa es una forma. La repetición periódica se le llama eso. Cuando empieza a repetirse la parte decimal de los resultados, me puedo empezar a detener porque va a haber repetición periódica para el infinito. Otra razón, y a veces no pasa, por si acaso, es cuando llega a 0, ¿sí? Cuando la parte decimal se vuelve 0, es que si sigo multiplicando siempre va a ser 0, por lo tanto ya paro. Entonces, cuando logramos llegar a ese 0, en la parte decimal, decimos que la conversión es exacta, sin ningún error. Pero, lamentablemente, no siempre es así.
Entonces voy a seguir multiplicando por 13, ¿sí? Aquí 6,3726. 3726, ¿sí? Otra vez voy a multiplicar 0,3726 por 13. 4,8438. Perfecto. Otra vez 0,8438 por 13. 10,96. 10,9694. 96,94. Miren cómo va, ¿no? Sube, baja. Parece que no vamos a tener exactitud. Otra vez. 0,9694 por 13. 12,6022. Sí. 6022. 12,6022. Bueno, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengo. ¿Sí? Una más, la última. 0,6022 por 13. 7,8286. ¿Sí? Volvió a los 8 y va, bueno, está por ahí. No hay mucha exactitud. Ok, vamos a decir que son suficientes con esas multiplicaciones, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el resultado de la conversión? El resultado La parte entera. en la parte entera de todas las cantidades que hemos logrado encontrar en cada multiplicación. Está por acá, acá. 10, 4, 6, 4, 10, 12. Entonces tenemos que concatenar todo eso. Ok, vamos a decir que el 0,79580 que estaba en la base 10 es igual a 0, ¿sí? A. A464A. Sí. Eso vamos a anotar Sí. para que todos sepan de dónde viene. 6, 4, el 10 es una A, fíjense en la tabla, el 12 es una C, el 7 es 7, y ahora lo copio. El sentido es el mismo, ¿no? Está correcto el sentido, no como en el anterior que está al revés. Entonces, 0,A, 4, 6, 4A, C, 7. Y esto está en base 13, ¿cierto? Ahora, es muy importante acá tomar en cuenta las notas que habían dicho, ¿no? ¿Qué notas? El tema de, vamos, multiplicar, ¿sí? Multiplicar hasta que, ¿sí? Hasta que se tengan dígitos suficientes. ¿Sí? Hasta que se tengan dígitos suficientes. Pero esto es nada más una de las reglas, ¿verdad? Porque hay más de una. ¿Cuál sería la otra regla? La otra regla era, ¿hasta cuándo debía multiplicar? Hasta que se repita. Hasta Que se encuentre repetición periódica. que se logre, sí, lo podemos poner así, repetición periódica en la parte decimal, ¿no? Esa sería la segunda. Y la tercera, ¿cuál sería? Hasta que el decimal sea un 0. Hasta que los decimales. Sí, ese es raro llegar a eso, pero también puede pasar, ¿no? Entonces hay que anotarlo. ¿Ok? Entonces el 3 hasta que la parte decimal quede en 0. ¿Sí? Sí, es que está incómodo el lápiz. Parte decimal quede en 0. ¿Ok?
Entonces, esas son algunas cosas que hay que tomar en cuenta cuando estamos trabajando nosotros con este tema de las conversiones en la parte ya de lo que es la parte decimal. Ya, acuérdense que la exactitud probablemente no se logre, ya, pero eso es netamente un tema de los dígitos que se están utilizando, ¿listo? Entonces, en todo caso, no tengo dónde poner. No sé qué estarán hablando ahora en el WhatsApp. Ya, ok, ahí ya está acomodadito para la captura. Ya. Ok, con eso ya hemos logrado la parte entera y la parte decimal. Y les comento algo, con estos dos se puede convertir cualquier número real sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si me voy a una pizarra nueva y les planteo el 5 o el quinto ejercicio, que va a ser así, ¿sí? Un número en base 10. Y se les pide que lo lleven a la base 2, ¿sí? ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo harían la conversión? ¿Cuál sería el paso? Divisiones sucesivas y División luego y multiplicaciones después sucesivas. multiplicación. Exacto, ¿no? Tienen que pensar en las dos operaciones para lo que corresponda. El paso 1, tienes que tomar el lado entero. 5, 7, 9, 8, que está en base 10, lo tienes que llevar a base binaria. La base binaria es la base 2. Hay que hacer divisiones entre el 2, ¿no? Como la base es muy pequeña, es largo el ejercicio, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el paso 2? El paso 2 va a ser tomar el 0,31052, que está en la base 10, y lo vas a llevar también a binario, pero este otro lo vas a hacer ¿con qué operación? Multiplicaciones sucesivas. ¿Sí? Entonces vamos a combinar las dos operaciones. Este lo van a hacer con divisiones sucesivas. El otro con multiplicaciones sucesivas. Y con eso vamos a lograr completo el ejercicio. ¿Ok? Intentemos hacerlo muy rápido. ¿Sí? Vamos a ver si logramos. Empezamos con el paso 1. ¿Ok? Empecemos. 5, 7, 9, 8, dividido entre el 2. Para ustedes está más fácil. Yo no sé si en esto me pueden ayudar. Tenemos 5, 7. 2899. El resultado es 2899. Ok. ¿Exacto? ¿No sobra nada? Sí, No. exacto. Sí, exacto, porque es par. Listo. Entonces acá sobra 0. Tú en la calculadora, ¿no es cierto?, lo divides y te quedas con la parte entera, ¿ya? Y esa parte entera lo multiplicas por 2 y le restas del 5.798. Entonces, miren, para mí es sencillo. Miren, haría esto. Lo divido en la calculadora, 5.798 entre el 2, y me va a dar un número que puede tener decimal. Pero yo solo me quedo con la parte entera. Ese número lo multiplico por 2 y el resultado le resto de 5.798. Y el resultado lo pongo acá porque yo necesito los residuos de cada división. En este caso es 0 porque no sobró nada. Intentemos uno más. Hago una división otra vez entre el 2. ¿Cuánto me da? 1449,5. 14, perdón. 49. 49 tenía un coma 5. Eso no hay problema. El coma nosotros lo obviamos. ¿Y ahora qué voy a hacer? 2 por 1449. ¿Cuánto? Sobra 1. Correcto. Multiplicamos el 2 por 1449 y se lo restamos de 2899. Y su compañera me dice, sobra 1. ¿Sí? Hago otra división entre el 2, otra vez. ¿Cuánto me sobra? 724.
724. Va a multiplicar por 2 y restar de 1449, me sobra 1. 1. Tomen en cuenta lo siguiente, como la base es 2, es binaria, no me puede sobrar nada más que 0 y 1, ¿sí? Solo 0 o 1, no me puede sobrar otra cosa, porque estaría mal. Sigo dividiendo entre el 2. ¿Ya cuánto? 362. 362. 362. 362. Y este como, pues, pues es par, entonces igual sobró 0, ¿cierto? Ahí. Otra vez lo divido entre el 2, me queda 181. 181 y me vuelve a sobrar 0. Lo divido otra vez entre el 2, 90. 90, 9 por 2, 180, 180. menos 181, me queda 1, ¿cierto? Otra vez divido entre el 2, de a 45. 5. Al 90 sobra 0. Otra vez dividido entre el 2, de a 22. 2. Lo demás, compañero. 1. ¿Sí? Dividido entre el 2, de a 11. y me sobra 0. Voy a continuar en la siguiente pizarrita porque ya no hay campo acá. Nos hemos quedado con 11, ¿verdad? Tengo el 11 dividido entre el 2, de a 5, 5 por 2, 10, al 11, 1. De a 2, entre el 2, de a 2 por 2, 4, al 5, 1. Otra vez entre el 2, de a 1, 1 por 2, 2 al 2, 0. Y ya completé. La parte entera ya está hecha. ¿Qué ha pasado en la anterior pizarra? ¿Cómo quedaron las cosas? He hecho divisiones sucesivas y ahora lo que tengo que hacer es capturar. Acuérdense que es en el sentido inverso, ¿no? Entonces eso significa que el primero es el último. Empiezo entonces la captura de este acá para arriba. Entonces, la cantidad a convertir, ¿cuál era? La cantidad era 5.798. Vamos a anotarlo acá. 5.798 en base 10, lo voy a llevar a base binaria. Empiezo los dígitos. El primero es 1, 0, 2 veces el 1, avanzo, 0, 1, ¿sí? 0, 1, 0, 1, 0, 1, luego 2 veces el 0 y 2 veces el 1. 2 veces el 0, 2 veces el 1, ¿sí? 2 veces el 0, 2 veces el 1 y el 0 finalmente. Y esto está en binario. Siempre hay que revisar porque hacer conversión así, donde hay mucha división, es fácil equivocarnos. Volcando un símbolo ya nosotros hemos perdido el hilo, ¿sí? Tenés un 1, un 0, 2 veces el 1, hasta ahí está bien. Voy a ir a revisar al otro lado. Tengo el 0, 1, 0, 1, ok. 0, 1, 0, 1, luego 2 veces el 0. Ahí está. 2 veces el 1 y un 0. 2 veces el 1 y un 0. Es correcto. Entonces ya tenemos la conversión de la parte entera a binario. Hemos seguido la misma estrategia de divisiones sucesivas. ¿Ok? Divisiones sucesivas entre la base que era 2. Con esto, ¿ahora qué nos falta? Nos faltaría trabajar la parte decimal en el paso 2 ahora, ¿cierto? Acá le vamos a poner, este es el paso 1, por divisiones sucesivas. El paso 2 ahora es por multiplicaciones sucesivas, 0,31052. Veamos. Entonces, 0,31052. Esto está en base 10 y lo tenemos que llevar a binario. La estrategia es por multiplicaciones sucesivas. Ok, ¿quién me quiere ayudar con esto? ¿Quién quiere ayudarme a
poderlo sacar. ¿Nadie? Ayuden. ¿Sí? ¿Alguien que tiene calculadora? Va a ser un poquito largo otra vez, ¿ya? Ok, empecemos. 0, un segundo, el color está mal. 0,31052 multiplicado por 2. Va a estar largo. Ya, empecemos. ¿A cuánto equivale? 0,6214. Eso. Otra más, 0,6214 por 2. 1,2428. 1,2428. 24,2028. 24,28. Bueno, chicos, acá fíjense, ya estuve trabajando las operaciones y no hay repetición periódica, ¿cierto? Miren, ya he hecho bastantes operaciones y no veo la repetición periódica y tampoco me acerco a llegar al resultado, que es que logremos un 0, ¿no? En la parte decimal, ¿cierto? Entonces, viendo este sentido, hay que definir la cantidad de dígitos que sería factible tener, ¿ya? Miren, yo me voy a quedar, por ejemplo, con que 10 operaciones eran más que suficientes, por lo tanto me voy a quedar con las 10 primeras conversiones que hice, o multiplicaciones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya voy, vamos a ver cuántos dígitos ya tengo. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí tengo 10 dígitos de conversión, ¿ya? 10 dígitos que serían los de la conversión. Entonces, ahorita voy a poner puntos suspensivos porque hay que continuar haciendo las operaciones de manera digital. Ahí, y vamos a decir que la conversión de 0,31052 que teníamos en base 10 es igual a 0, ¿sí? Y empiezo a copiar la parte entera, que es lo que está con amarillo. Lo que está con amarillo es la parte entera que había en cada operación de multiplicación, ¿sí? Entonces era 0, una vez el 1, luego le siguieron 2 veces el 0, ¿sí? Luego está 4 veces el 1, luego tengo el 0 y el 1. Y esto es el binario, ¿cierto? Que estoy considerando con 10 dígitos, ¿sí? 10 dígitos son suficientes, o una conversión a 10 dígitos, ¿ya? Es que no encontré repetición periódica, miren, jamás vuelvo a repetir, se acercan, pero vuelven a dispararse, y así han dado todo el tiempo. Hice varias, ¿no? Y acá ya creció la cantidad, pero tampoco logro, ¿sí? Aunque en cada multiplicación se está haciendo más y más pequeña la cantidad, por si acaso, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a ver cómo es el acople. Voy a compartir la otra pantalla. Un segundingo. No sé si alguien quiere comentar algo mientras tanto. Nada. Bueno. Ingeniera, los ejercicios que hicimos era con procedimiento, ¿no? ¿Perdón? Los ejercicios que hicimos era con procedimiento, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo ya lo calculé en Excel. Sí, en Excel hice la operación más rápida. El procedimiento es... los screenshots que han mandado. Claro, Sí. Claro, tienen que mostrar el procedimiento ahí, porque ahí es donde nos damos cuenta cómo se está haciendo, ¿no? Es que si me mandan directo el resultado, si está mal, no se sabe dónde está mal, ¿sí? Si está bien, hay que saber cómo se logró eso, ¿ya? Vamos a hacer acá, cambio de pantalla. Acá tenemos, ok, ahí está el resultado ya, viendo las operaciones que vimos, la dejamos ahí, ¿sí? La operación de multiplicaciones nos ha arrojado, pues con 10 dígitos de conversión,
esa cantidad en binario, ¿ya? Entonces, lo demás aquí lo complementando de lo que teníamos en el Excel, ¿ya? Pero bueno, fueron 10 operaciones las que se hicieron y es en el sentido de primero, segundo y así sucesivamente para ir copiando los dígitos de la conversión. Ahora, la cantidad real que nos habían pedido convertir, sin embargo, era pues una cantidad completa, ¿no? Era con parte entera y decimal. Vamos a revisar cuál era esa cantidad para concluir esto. ¿Cuál era la cantidad numérica entera? A ver, en el anterior era 5.798, ¿sí? Coma 31052. Esto estaba en base 10 y la hemos convertido a binario. Entonces, miren, primero copio lo que es en 5.798, lo voy a copiar acá abajo, es un 1, un 0, dos veces el 1, el 0, un 1, un 0, un 1, dos veces el 0, dos veces el 1 y un 0. Siempre hay que revisar, ¿sí? ¿Ok? Y en la parte decimal copio también lo que obtuvimos, ¿ya? Acá es muy importante que ustedes entiendan bien de dónde estoy trayendo las cosas, ¿cierto? Todo esto, lo estoy trayendo, todo esto es esto que está enganchado con amarillo, ¿ya? Y lo mismo voy a hacer, me voy a copiar de la parte decimal, ¿cierto? Todo esto lo voy a enganchar acá, ¿no? En la parte decimal. Y voy a poder lograr la cantidad completa separada por coma. Inge, una pregunta. ¿Ya? En la parte que colocó de los dígitos decimales, tenía que comenzar con el 0. Ay, no lo copié. Ay, perdón. Sí, solo es el 0, digamos. Usted colocó el 1 primero. Sí, tienes razón. Tienes razón. Miren, esto es lo que está diciendo su compañero. Acá empecé 1, 0, 0. Pero acá, fíjense, el primero es 0, 1 y el siguiente también era un 1. Eso estaba en el Excel. Se me pasó 1, tienes razón. Siempre por eso hay que revisar. Es muy fácil equivocarse acá. Ahí vamos a ponerlo como es. Tenemos que poner acá un 0. Luego del 0 le venía el 2 veces el 1. ¿Cierto? Y No. lo voy a revisar bien. A ver, venía el 0 primero, el 1 y 2 ceros. ¿Sí? Sí, eso sí. Vamos a ver, el 1, 0, 0. Y luego venían 4 veces 4. el 1. Sí, y lo que es 0, 1. 0 y 1. Ahora sí, muchas gracias. Sí, ¿Ya? Ahora tenemos que corregir acá también a la copiada. Ahí. Entonces, lo que está después de la coma es el 0, el 1, 2 veces el 0, 4 veces el 1, el 0 y el 1. Y con eso ya yo tengo toda la cantidad convertido a binario. Ya, toda la cantidad en binario. Ahora sí está completo. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, no es complicado las conversiones. Lo único que hay que saber es las reglas y manejarlas de la manera que es correcta. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque ahorita con lo que ya hemos visto, ustedes ya pueden hacer conversiones de base 10 a otras bases. Ya pueden de otras bases ir a la base 10. Por eso en el práctico yo no debería revisarles nada. Ustedes deberían poder revisar sus propias conversiones sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya saben cómo revisar. Ahorita yo si quisiera revisar la conversión que hice, les aseguro que en la parte entera tiene que salir exactamente 57.98. En la parte decimal es probable que tengas alguna variación porque hemos cortado, ¿verdad? No hemos llegado a la conversión exacta. ¿Sí? Va a haber alguna variación en los últimos dígitos de conversión, es decir, que se va a aproximar a 31.052, que está acá, ¿sí? Se va a acercar, pero no va a ser exacto porque hemos cortado, ¿no? No hemos encontrado una conversión exacta. Y en la parte decimal se la acepta. Por eso es que normalmente se les dice
a cuántos dígitos deben trabajar las conversiones, ¿no? Porque rara vez llegamos al exacto, ¿ya? Con eso hemos acabado el día de hoy. El práctico se va a activar el día lunes, ¿ya? Entonces ya tienen ustedes ese práctico por resolver. Los que ya presentaron no lo necesitan volver a hacer. Tienen que trabajar los que no tienen práctico, ¿ya? Y bueno, ese práctico ya está contemplando hasta conversiones, pero ya ustedes pueden empezar a trabajar ese tema. La siguiente clase vamos a ver el otro método, el tercer método, donde lo hace por restas sucesivas de potencia, y van a ver que este método es muy fácil para conversión de bases pequeñas. Fíjense que en la binaria tuve que hacer muchas divisiones para lograr, pero se logra, ¿ya? Por el método de potencias de la base, es probable que haga una corta operación y en unas cuantas restas de potencia logre el resultado final. Hay que tener cuidado con las conversiones de la parte decimal por el otro método, porque en la parte decimal a veces estamos demasiado rato trabajando y mucho esfuerzo para conseguir, miren, un solo dígito de conversión. El otro método es muy bueno para la parte entera, pero cae mucho en lo que es la parte decimal, porque no manejamos potencias de bases, ¿no? Negativas nosotros. Normalmente manejamos potencias de bases positivas y por eso nos es fácil utilizar el método, ¿ya? Pero para el caso de conversión a binario, el método que vemos el siguiente sábado es excelente porque lo hace muy rápido, ¿ok? Y mi consejo sigue el mismo. Para la parte decimal, este es el método ideal, ¿sí? Puras multiplicaciones sucesivas. Es lo ideal y porque nos evitamos tener que hacer mucho esfuerzo para lograr un solo dígito de conversión. Y aquí ven que cada multiplicación arrojó un dígito de conversión, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿listo? Entonces, yo creo que con eso ya podemos despedirnos. No sé si alguien quiere consultar alguna cosa más. No hay nada. Ok. Entonces, chicos, yo creo que con esto ya nos podemos decir hasta luego, ¿sí? No sé si del práctico tiene alguien alguna pregunta, cómo vamos a trabajar. Yo creo que tiene que quedar claro, ¿ya? Porque a veces en el WhatsApp me preguntan 2, 3 veces y es mejor hacerlo en clase, ¿ya? Solo presenta el que necesite recuperar su nota de práctico, porque lo voy a reemplazar con este, o el que no presentó, ¿ya? Solamente ellos deben presentar práctico. Los demás no, tienen que seguir el hilo nada más de las autoevaluaciones, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces nos despedimos con esto y nos vemos la siguiente clase el día sábado, ¿ya? Que pasen buen día, chicos. Nos vemos la siguiente clase.